Buenas noches. A nombre de la Fundación Cultural Colombo-Alemana, su presidente Felipe Heilbronn, que nos acompaña, les damos la bienvenida a este conversatorio sobre la historia y una parte importante de la historia de los alemanes en el desarrollo de Colombia. En este caso, la historia de Adolfo Held, a quien muchos de nosotros de alguna forma u otra conocimos. Fuimos, para nosotros todavía persiste, para algunos de nosotros persiste la imagen de la almacén Helda en el Paseo Bolívar de Barranquilla. Hemos invitado hoy al doctor Adolfo Meisel Roca, rector de la Universidad del Norte, historiador excelso que ha trabajado mucho sobre la historia de Adolfo Held. Así que no quisiera quitarle más tiempo a Adolfo para que comience su disertación, nos ilustre, nos distraiga con todas estas interesantes historias de don Adolfo Held. Adolfo, por favor. Bueno, muy buenos días. Agradezco a la Fundación y a sus directivos por la invitación de hablar de Adolfo Held. Tal vez el empresario alemán asentado en el Caribe colombiano más importante que hemos tenido. Entonces, algunos de ustedes, por supuesto, tenían familiaridad con el apellido Held, pero antes que yo escribiera sobre Adolfo Held, se sabía poco en Colombia sobre Adolfo Held. Fue muy importante, pero eso en la memoria de Adolfo Held se había ido perdiendo. Y los Held pues habían perdido influencia económica en el país. Yo llegué a escribir sobre Adolfo Held, como tantas cosas que uno hace en investigación, accidentalmente. Yo estudié en el año 93-94 en Kiel, en Alemania, en el Instituto de Economía Mundial. Y el Instituto de Economía Mundial tiene una de las mejores bibliotecas de Alemania. Entonces yo aprovechaba, pues yo tenía clase toda la mañana y me iba por las tardes, a veces, a revisar los archivos, pero archivos no. En esa época era con ficheros, no era con terminales de computador, con ficheros, los ficheros de la biblioteca. Iba pidiendo diferentes artículos que encontraba, material. Posteriormente utilizaba en mis investigaciones sobre historia económica del Caribe colombiano. Pero él no estaba en la historiografía económica, en la nueva historiografía económica del Caribe colombiano. Simplemente era mencionado como de paso con Giesecke y Held y no más. Y un día encontré yo un folleto escrito sobre la historia de la empresa sobre Held, la empresa de Adolfo Held, en alemán. Entonces fotocopié ese folleto y lo hice traducir. Pues lo utilicé para mi investigación. Bueno, ahí ya me vi que Adolfo Held era una figura importante. Empecé a investigar más sobre Adolfo Held en diferentes fuentes. Me fui convenciendo de eso. Escribí dos artículos que son más o menos similares. Uno que publiqué en el Boletín Cultural y Bibliográfico de la Luis Ángel Arango, y ustedes lo pueden conseguir en internet. Y otro que salió en dos tomos que publicó la Universidad de los Andes sobre historia empresarial de Colombia, cuyo editor es Carlos Ladrón de Guevara. Entonces, sin más preámbulo, procedo a hablar de Ángela, ponme ahí en primer plano, listo. Ya lo tengo en primer plano. Entonces,
voy a hablar primero sobre los antecedentes de Adolfo Hitler en Alemania, cuando llegó a Barranquilla como empleado, luego cuando se independizó, los almacenes que tuvo, su participación en el tabaco de Carmen, su rol en la navegación fluvial, la ganadería de Jesús del Río que él fundó, el Banco Alemán Antioqueño, que también fundó él, y luego pues todas las vicisitudes que le pasó a la familia Hell cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y fueron sus bienes pasaron a ser administrados por el Banco de la República, decomisados y administrados por el gobierno nacional a través de una fiducia del Banco de la República. Don Walter Hell, su hijo, fue llevado a Fusagasugá, de los alemanes que fue llevado a Fusagasugá. Y finalmente, pues, después de la guerra, fueron, como dijo Walter, indemnizados en una suma que no correspondía ni lejos, era muy lejos de lo que era el valor real de lo que les habían decomisado. Y por supuesto entonces perdieron poder económico. Señalaría yo que cuando yo publiqué yo había hablado con Walter por teléfono, aún vivía, digo Adolfo Hell. Y Walter pues no tenía mucha información disponible, pero cuando yo publiqué el artículo me escribió y me dijo, usted tiene mucho más información que yo, pero le quiero decir una cosa, todo lo que usted dice es verdad. Eso me produjo mucha satisfacción, porque pues, yo mostré pues, lo que había encontrado, no, en ningún momento traté de mostrar ninguna película rosa ni nada, sino la realidad de lo que encontré. Entonces, pues eso me produjo esa satisfacción. Bueno, entonces, Adolfo Hell nació en Alemania el 7 de septiembre de 1859. A los 18 años se trasladó a Bremen, donde empezó a trabajar en una firma tabacalera de Bremen, Dickmann y Hagström. Y allí él aprendió sobre tabaco. Digamos, él tenía un gran conocimiento de la clasificación de las calidades de los precios del tabaco. Esa fue una competencia que él desarrolló, con el que él llegó y le sirvió mucho. Luego llegó en diciembre de 1880, o sea, a los 21 años, llegó a Barranquilla y siempre empleó en una firma de alemanes, Müller, Sifken y compañía. Y trabajó allí durante 6 años. No ganaba mucho, era un hombre muy disciplinado, con una voluntad férrea y ahorró mucho. Ahorró mucho, no, pues ahorraba una parte importante de su sueldo, vivía espartanamente. Luego en el 85, pues la firma para la cual trabajaba fue afectada por la guerra de 1885 y fue liquidada. Entonces, conformó Hell con Luis Giesinger, también alemán, la sociedad Giesinger y Hell, dedicada al comercio. Y la estrategia de ellos básica era que vendían a precios bajos, pero de contado. Entonces, sigamos al siguiente cuadro. Este es Adolfo Hell, joven, antes de venir a Alemania, de Alemania. Esta es la Barranquilla de la época en que él comienza. Bueno, no, esta es una época posterior. Esta es la Barranquilla, como sabemos, de la década del 20, ya cuando Escalda empezó la maravillosa
aerofotografía de Barranquilla que realizó Escanda. Entonces, luego en 1891 se asociaron con Schütte y se formaron Schütte, Giesing y compañía, con sede en Bremen, que eran exportadores e importadores directos, pero Held se retiró en 1894 de esa casa y constituyó en marzo del 94 la firma en Bremen de Adolfo Held. Hay que señalar que Bremen era el principal puerto de importación del tabaco en Europa en ese momento. Entonces era un sitio estratégico para el comercio del tabaco. Y él se radicó en Barranquilla como sede principal de sus negocios. Entre 1894 y 1914 hubo una gran expansión de su firma en Alemania, en Colombia, y tenía también unas oficinas en Estados Unidos. Y nombró como su agente en Medellín a Carlos R. Restrepo, quien, como sabemos, fue presidente de Colombia en 1914. Digamos. Bueno, entonces Held empezó con el negocio del almacén. Abrió almacén Held en Manizales, 1920, luego en Barranquilla en el 21, Cali en el 23, Pereira en el 24, Buenaventura en el 27, Girardot en el 29 y Cartagena en el 30. O sea, tenía ya en el 30 una red de almacenes. Ese fue uno de los primeros almacenes de cadena que hubo en Colombia. Y a finales de la Segunda Guerra Mundial, esa firma tuvo que, se vio obligada a liquidar los diferentes. Almacén funcionó en Barranquilla hasta finales de la década del 60, o sea que ustedes no son tan viejos tampoco. Bueno, este es uno de los almacenes Helda, tal vez el de Girardot. Digamos, estos eran los empleados que tenía hacia el año 30 el almacén. Miren que era, ahí está Walter. Y ahí hay un personaje que está ahí entre los alemanes destacados de la firma, que fue el que escribió ese folleto. Ese personaje era el jefe del partido nazi en Barranquilla. Yo no sabía que, digamos, esto lo debo decir, bueno, no me adelanto, pero sí sabía quién era este personaje que era el jefe del partido nazi, Emil Pfeffer. Pfeffer lo expulsaron por nazi cuando estalló la guerra y murió o desapareció durante la defensa de Berlín, probablemente murió ahí en Berlín. Pero fíjense que tenía un grupo grande de empleados. Bueno, entonces, en el tabaco del Carmen, pues fue la base digamos, de la fortuna de él realmente fue el tabaco del Carmen. Él compraba a los campesinos tabaco y él tenía los nexos con Bremen, tenía oficinas en Bremen, pero además de eso, tenía un conocimiento detallado de las calidades de las hojas, de sus precios, etc. Compraba, además del Carmen, en Ambalema. A veces compraba sobre todo en el Carmen. Y fruto de ese negocio de estar metido en el tabaco, él fue adquiriendo tierras ahí cerca en Zambrano, Bolívar. Llegó a exportar el 35% del tabaco del Carmen en 1910, 1.500 toneladas. Luego, después de la guerra, Walter, el hijo de Adolfo, siguió produciendo tabaco en el Carmen y tuvo
de empleado Hans Kuhlmann, a quien yo conocí, a quien entrevisté, y vivía aquí en una época en Barranquilla. Yo creo que ya Kuhlmann murió. Sigamos. Este zurrón de tabaco del Carmen, así exportaban el tabaco del Carmen. Ahí ustedes pueden leer Colombian, y creo que dice tabaco del Carmen. Aquí uso la lupa. Carmen, sí. Así lo enviaban a Bremen, en estos zurrones hechos de cuero. Eso está en el Museo de Ultramar, en Bremen. Ahí tomé yo la foto. Bueno, no, la verdad es que no la tomé yo, ahora me acuerdo. Yo lo vi y me arrepentí después de no haber tomado la foto. Entonces le comenté, creo que a Kuhlmann, y Kuhlmann tenía parientes allá y le mandaron la foto y generosamente me la compartió. Esa foto es tomada ahí en ese museo. Luego se metió en el negocio de la navegación fluvial. Y tuvo, pues, con Giesinger, tuvo vapores, el Giesinger número 1 y número 2, y usaban, pues, esos vapores para transportar mercancías de Barranquilla hasta los puertos del Magdalena, viceversa. Luego de la Guerra de los 1000 días, Hell y Arthur Stegmann construyeron la empresa asiática de vapores, y Hell mandó a construir en Alemania los vapores Manizales, Honda y Zaragoza. Digamos. Bueno, en 1907, como tantas otras cosas que hizo el general Reyes, monopolizó el transporte fluvial, y se dio una gran concentración de empresas fluviales. Hubo inversionistas ingleses que compraron 4 empresas que eran la Magdalena River Steamboat. Reyes sabemos que fue un promotor de la actividad empresarial, pero favoreciendo a gente cercana a él, y perjudicando a otros. Por ejemplo, en el caso aquí de la costa, benefició a los beledaníes y perjudicó a los burgos, que tenían ingenio también en Velázquez. Luego con Giesingen y otros compraron la empresa asiática de vapores. En 1908, Hell, Lindemeyer y otros alemanes fundaron la empresa asiática Lindemeyer, Wiese y compañía. Y la casa Hell además tuvo sus propios vapores, lo que permitió reducir fletes de transporte tanto de ganado, o sobre todo de tabaco, que era el ganado más bien lo transportaban en planchones. Y ahora les voy a mostrar el embarque de ganado en Jesús del Río. Digamos. Yo voy a hablar un poco de la personalidad de Adolfo Hell. Adolfo Hell yo he visto algo de correspondencia de Adolfo Hell, y era un microgerente. Él, mejor dicho, seguía sus negocios al dedillo, y hay correspondencia de él donde, digamos, le hacía seguimiento al detalle a todas sus actividades empresariales. Era muy trabajador, muy austero, no era muy gastador, vivía más bien, vivía bien, pero sin grandes lujos, no era ninguna buena vida. Creo que Giesinger era diferente de él. Yo creo que Giesinger no tenía esa disciplina férrea que tenía él. Sigamos, Ángela. Bueno, entonces la ganadería. Entonces, volvamos al cuadro atrás, donde para hablar de... Esta es la casa principal de la ganadería, lo que llamaban la Casa Negra.
Y en el cuadro de atrás, Ángela, devolvámoslo donde está la información sobre la ganadería de Jesús del Río. Esa hacienda fue una hacienda emblemática del Caribe colombiano, llegó a tener más de 10.000 más de 10.000 empleados, perdón, 10.000 hectáreas. Los administradores eran alemanes y esos administradores, por ejemplo, los Oeding, Oeding fue uno de esos administradores. Y la esposa de uno de esos administradores, digamos, como ahí en la hacienda aparecían cerámica precolombina y ella había estudiado algo de arte en Alemania, hizo una colección de cerámica precolombina que donó al Banco de la República, Katie Oeding. Bueno, sigamos. Una de las cosas que logró hacer Jesús, que estaba muy bien administrada, digamos, Jesús del Río. Y una de las cosas que hizo Held fue que introdujo el ganado cebú a la costa y trajo el primer toro cebú de un circo de Hamburgo. Se le compró un circo, el cebú, que es un, digamos, pues para esa época que la gente no viajaba, que no había visto un toro cebú, los europeos, pues eso era algo exótico, un toro cebú. Entonces le compraron a un circo de Hamburgo un toro cebú que tuvieron aquí, el Palomo, y empezaron a tener reproducción de ganado cebú con criollo. El cebú, como sabemos, se adaptó muy bien al trópico y él vendió ganado cebú por toda la costa. Sigamos, Ángela, por favor. Parece que está como... Ángela, ¿me está escuchando? Sí, rector, creo que a usted le llega un poco retrasada la imagen. No, bastante retrasado, todavía estoy en la casa. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces la extensión de Jesús del Río en 1936, 1962, en 1936, o sea, antes de que la decomisaran en la guerra, iba a tener 20.706 hectáreas y 11.000 cabezas de ganado. Y 1.88 cabezas por hectárea. Eso es muy buena explotación para esa época. Lo usual en esa época era alrededor de 1 hectárea por cabeza. Luego, en el 52, tenía ya menos, pues ya se las habían devuelto, pero tenían mucho menos cabezas de ganado, en parte porque no sé, ahí está como raro esa división. Bueno, tenían menos hectáreas. Porque pues ellos quedaron, como yo había dicho, muy golpeados por la guerra. Además, Adolfo Gel tuvo varios hijas y a Walter, y cuando lo poco que les devolvieron, más dividido entre varios herederos, pues eso se volvió nada. Digamos. Bueno, entonces Tichten también fue uno de los administradores importantes. Luego estuvo Hans Trager, quien quedó como gerente a partir del 1932, y Wilhelm Oeding. El Mr. Tichen le imprimió siempre una mística al trabajo que hacía en el sur del río, y fue, pues, sin lugar a duda, una de las haciendas, uno, más extensa del Caribe colombiano, y dos, con muy buena administración.
digamos. Bueno, aquí, miren, bueno, entonces, desde un principio a él le gustó el negocio del ganado, de los bancos. Él se volvió socio del Banco del Atlántico aquí en Barranquilla en 1911, donde había un grupo importante de empresarios locales, antioqueños también, como pueden ver ahí. Adolfo Gel era el tercero con más acciones. Había otras personas de Medellín, como Alejandro Chavarría, Camilo Restrepo, pero también había locales como Henry de Sola, Ángel Yesurum, Manuel Julián Alzamora de Santa Marta, Jacobo Cortizos y compañía, Chute Guising y compañía, Jaco Benítez y compañía de Ocaña, entre otros socios. O sea que este negocio, fíjense los negocios que él tenía: comercio, tabaco, ganadería, y entonces incursiona en el negocio de los bancos. Y constituyó el Banco Alemán Antioqueño, que fue un banco muy importante en Medellín, el principal banco de Medellín, que era una ciudad muy importante, la segunda ciudad de Colombia en términos económicos. Eso lo constituyó en Bremen. Y tuvo unos socios alemanes y antioqueños, pero quien controlaba el banco era en el día a día, era él. Hay uno de los empleados, Tillman, que escribió un diario, una historiadora, yo no lo conozco, pero leí alguna vez un ensayo de una historiadora de Medellín que publicó un ensayo sobre banca en Antioquia, que hablaba del banco alemán antioqueño, y tuvo acceso, pues, aparte de ese diario. Creo, pero puedo estar digo que hay descendencia de Tillman en Medellín. Bueno, entonces entre 1912 y 1942, los principales socios y directores del banco fueron alemanes. El banco era un banco muy sólido, de buena rentabilidad. En 1925 era el tercer banco del país, de acuerdo al número de depósitos, el valor de los depósitos. El primero era el Banco de Colombia, el Banco de Bogotá, y tercero Bancoquia. Y entre los tres, pues tenían la mayor parte de los depósitos. O sea, este fue el negocio más grande de él. En el año 42, pues, el gobierno expropió a Rogel, entregó esos bienes en la fiducia que administró el Banco de la República, y en ese momento se convirtió en el Banco Comercial Antioqueño, Bancoquia. Bueno, entonces, Adolfo Gel había muerto en Bremen en 1927, ya era una persona mayor, y lo atropelló una bicicleta y murió a los pocos días como resultado de las heridas que recibió. Sus negocios siguieron en Colombia. Al frente estuvo Emil Pfruffer, Adolfito Gel, que era un hijo, entiendo yo que Adolfito era hijo natural. Bueno, en esa época, decían en esa época hijo natural, no era hijo con su esposa. Creo que incluso era un hijo anterior a su matrimonio. Teaching, Trager, entre otros, estaban al frente, sus empleados. Su hijo Walter todavía estaba muy pequeño, y Walter llegó a Barranquilla muy joven en 1934, y entonces ahí sí se puso al frente de los negocios Walter. Emil Pfruffer, como había dicho, fue el jefe del partido nazi en Colombia,
hasta 1942, cuando lo expulsaron. De hecho, la razón por la cual escribe esa biografía de Held y esa historia de la empresa de Held, Emil Prüfer, tiene que ver con una cosa nacionalista, la gran obra de los alemanes. Es una cosa como de exaltación nacionalista. Esa obra maravillosa de los alemanes, de empresarios exitosos, trabajadores, que en este trópico, no lo dice así, pero es como el subtexto, en estos trópicos perdidos del mundo, estaban llevando la luz los arios. Walter no fue nazi, Adolfo no fue nazi porque murió en el 27, o sea, pero antes de que hubiera sido fundado el partido nazi, pero él era bastante de derecha. Y él, allá en Alemania, antes de morir, había escrito unos folletos nacionalistas. Y no tengo la menor duda que si hubiera vivido unos años más, hubiera sido nazi. Y su hijo Walter, yo no lo sabía, eso lo supe posteriormente, tenía una esvástica en toda la entrada de su casa. Entonces, Walter también pues era pro-nazi, pues, pero no era militante, no hay evidencia de que fuera, digamos, no escribió nada, no se manifestó en ese sentido. No creo que Walter fuera muy político. Pero Adolfo sí era bastante político y si hubiera sido, yo creo que bastante un militante nazi. Bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial le incluyeron la Casa Helda en la lista negra de Inglaterra y Estados Unidos, y eso pues implicó que tuvieron que suspender sus actividades comerciales con el exterior. Luego en el 42 fueron expropiados junto a alemanes, italianos y japoneses. Walter fue llevado a Fusagasugá, y de los bienes, digamos, de los alemanes que se les decomisó, el que tenía mayor valor de bienes, cuyos bienes valían más, eran los Held. Una vez pues terminó la guerra, bueno, o sea, les devolvieron la plata, pero les cobraron, el gobierno colombiano les cobró una cuota de indemnización. Por eso les devolvieron mucho menos de lo que les decomisaron. Por ejemplo, el patrimonio de los 115 alemanes que se les decomisó tenía un patrimonio de más de 8 millones de pesos, y tuvieron que pagar 1.210.000 pesos por indemnizaciones. Walter Held tenía 3.717.000 por un lado. Sosico, que era una firma que ellos crearon como para birlar, sí, para poder salvar algunos de los bienes, tenía 2.809.000, o sea que ya iban 5, 6 y pico. Thyssen podían ser personales, 6 y pico, de 8, casi todo era de los Held. O sea, las dos firmas de mayor patrimonio, estas son las de Barranquilla. En Barranquilla eran las de Held, Sosico y Walter Held, digamos. Bueno, entonces el 51 se repartieron entre los herederos de Adolfo Held los bienes, a Walter con sus hermanas. Jesús del Río la dividieron en La Esperanza y Jesús del Río. Y Walter se dedicó a sembrar algodón, amplió las exportaciones de tabaco y continuó con su almacén Helda de Barranquilla. En 1956, las hermanas de Held vendieron Jesús del Río a Alcides Bru. Yo conocí a Alcides Bru en Cartagena. Alcides Bru vivía en Cartagena cuando yo era un niño.
era socio, era muy amigo de Rojas Pinilla. En la campaña del 70, o sea, él era vecino, pues sí, vecino ahí en Castillo Grande. Y él iba al mar con mi padre. Y me acuerdo que mi papá contó un día que en la campaña de Rojas Pinilla del 70, Rojas Pinilla en un viaje a Cartagena le pidió $1 millón prestado para la campaña. Y él se lo dio. Y entonces mi papá le preguntó, ¿y usted cree que se los va a pagar? Y le dijo, no, yo no creo que me los paguen. Ahí, entonces, ¿por qué se lo prestó? Hombre, yo le debo mucho al general. Yo creo que esa tierra se la regaló el general. Bueno, como enriqueció a varios otros allá en el CIN, el general Rojas Pinilla, y se enriqueció él también. En el 63, Walter vendió la hacienda La Esperanza y a finales de esa década liquidó el almacén Gelda y en 1981 vendió su factoría de tabaco en el Carmen de Bolívar. Bueno, algunas conclusiones. El comercio del tabaco fue lo que más lo que trajo a la mayoría de los alemanes que llegaron a finales del siglo XIX a la costa caribe. Ellos incursionaron en la importación y la exportación, la navegación fluvial, la banca, la ganadería, la aviación, posteriormente en el siglo XX. Hubo una influencia positiva de este grupo para el desarrollo económico de Barranquilla y la costa caribe. Y creo que la principal ventaja de estudiar en detalle la experiencia empresarial de Adolfo Gell es que sirve para ilustrar la honda huella que dejaron los alemanes en el Caribe colombiano y en especial en Barranquilla, que siempre tendrá algo de ciudad asiática. Eso básicamente es lo que quería decir. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, con muchísimo gusto comentarios. Muchas gracias, señor rector. Agradeciendo también a las cerca de 50 personas que se han conectado a esta charla tan interesante que cuenta del aporte de los alemanes en Barranquilla y su impacto en la costa caribe. Bueno, vemos que Raúl García tiene una pregunta. Raúl, ya te habilito el micrófono. Adolfo, buenas noches. Buenas noches, Raúl. Tengo una pregunta. En conferencias como esta que ha organizado la Fundación, veo recurrente el tema de que el tratamiento que le dio Colombia a los alemanes fue inequitativo, por no decir aprovechado. Y si algo me llama la atención, por los apellidos que uno ve, y que después los vio en Barranquilla, que continuaron viviendo en Colombia por lo menos hasta los 70. ¿Ambas afirmaciones son válidas, en tu opinión? Sí. Sí, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Esto no fue una cosa de decisión de los colombianos. Digamos, los alemanes no tenían tanto un resentimiento Hay un documental bellísimo que se hizo hace unos años sobre los alemanes y los japoneses que tuvieron en Fusagasugá. Ellos la pasaron difícil porque les decomisaban los bienes y no lo dejaban trabajar y las familias, en muchos casos que no tenían tantos recursos, tuvieron realmente dificultades económicas. Pero eso fue algo que le impuso Estados Unidos a Colombia. Aquí, y lo mismo pasó con SCAD, etcétera. Eso se lo impusieron a Colombia y Colombia no tenía alternativa. En la Primera Guerra Mundial no pasó eso. Colombia no le declaró la guerra a Alemania, en parte por Adolfo Gell, porque Adolfo Gell era socio de Carlos R. Restrepo, como yo dije, y Carlos R. Restrepo era el presidente. Y el hijo de Carlos R. Restrepo estaba estudiando en Alemania y vivía donde Adolfo Gell en Bremen. Entonces, Colombia nunca le declaró la guerra a Alemania, pero en la Segunda Guerra Mundial, pues la cosa sí era a otro precio. Y ahí había intereses económicos de Estados Unidos, ¿no? Porque los alemanes le hicieron bastante competencia, le estaban haciendo competencia pero hubo otros países que fue como más drástico. En Centroamérica los mandaban para Estados Unidos detenidos y los tuvieron allá. Aquí en medio de toda la cosa era como más manejable, ¿no? Aquí había excepciones.
Yo conozco muchas excepciones. Yo conozco, bueno, no voy a decir nombres, pero yo conozco en el caso de un ingeniero naval casado con una colombiana, que como alemán lo tenían que expulsar, ¿no? Y entonces, ingeniero naval y toda la cosa. Y la Armada colombiana se lo llevó para una base que tenía en el Amazonas, creo que en Leticia. Y él pasó la guerra ahí, haciéndole reparaciones a los... otros casos de excepciones. Snurbush es un caso de una excepción. Snurbush en la Segunda Guerra Mundial, como era tan amigo del presidente, una persona tan... a Snurbush lo dejaron quedarse aquí en su casa y no se lo llevaron para Fusagasugá. Y en Fusagasugá eso no era un campo de concentración, eso era pues muy aburrido estar detenido, ¿no? Y sin poder trabajar. Pero ahí ellos les cocinaban al frente, en una casa que alquilaron al frente, no comían mal, era como como un hotel, era un hotel, un viejo hotel. Entonces, no, tan mal no estaba. Y ellos querían a Colombia, y hubo unos que se fueron para Alemania porque los expulsaron, y después de la guerra se vinieron para Colombia, algunos pilotos de Escanda, por ejemplo, porque querían bastante a Colombia, y la cosa en Alemania después de la guerra no estaba tan fácil. Muchas gracias. Bueno, nuestros miembros de Junta Directiva, pero agradecemos a la Junta Directiva de la Fundación Colombo Alemana que siguen apoyando, promoviendo la cultura y la lengua alemana en la costa caribe. Señor Carlos Lindemeyer, ¿tiene una pregunta? Yo realmente no tengo una pregunta, gracias, Elkin. Tengo quizás una aclaración a algo que nuestro apreciado rector de la Universidad del Norte ha dicho. Sí, es cierto, no lo pasaban mal en la finca en Fusagasugá. Tenían un radio, hacían fiestas, hacían reuniones, no la pasaban tan mal. Hubo muchos alemanes. Mi abuelo jamás fue a Sabaneta en Fusagasugá, la finca Sabaneta en Fusagasugá. Se quedó en Barranquilla. Lo que sí fue desafortunadamente no fue bueno es que la fiducia que tenía el Banco de la República, o sea, la Handels, ¿cómo se llamaba?, se quebró hacia adentro. Y eso sí creó resentimiento, y de ahí que muchos de estos alemanes al final del tiempo se hayan marchado de Colombia. Sí, les cobraron el alojamiento, les cobraron la comisión, pero lo más triste fue que la Handel se quebró, y cuando se quebró pues no había plata, ¿no? Ahora, quien fuera el gerente de la Handel en ese momento fue posteriormente presidente de la República. Eso también es muy desafortunado, pero bueno. Era lo que quería aclarar. Muchas gracias. No, Carlos, y además sabemos la historia de todo lo que le pasaron bienes a colombianos para tratar de protegerlos y nunca se lo devolvieron. Sí, el caso de mi abuelo, le pasó la empresa de navegación a un colombiano muy distinguido en Barranquilla, y cuando terminó la guerra le devolvieron $1 por cada barco. Eso, no, esa debilidad. Realmente los alemanes perdieron influencia económica y social y todo con la pérdida de la guerra. Pues, muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Carlos. Bueno, también queremos darle espacio, tiene la mano levantada Oliverio García y posteriormente Henry. Gracias. Felicitar a Adolfo por la presentación. Aquí estoy con una bisnieta de Adolfo, Nicola Held. Conocíamos parte de la historia que comentaste, Adolfo. Nos parece fantástico todo el cuento que comentaste. Mi papá fue amigo también del hijo de Carlos R. Restrepo, Carlos R. Restrepo Jr., de manera que por cosas de la vida después me casé con Nicola, y bueno, ya la historia se unió. Conocí de algunas dificultades que precisamente sufrió Carlos R. Restrepo cuando fue presidente y distribuidor
de Adolfo Helt allá en Medellín, y toda la presión pues que le puso Estados Unidos por esa relación precisamente que tenía Carlos R. Restrepo con los alemanes. De manera que nada, un fuerte abrazo y mil gracias por toda esta información. Una pregunta. ¿Esta presentación estará disponible también no sé, en YouTube o en Internet para poderla compartir con nuestros hijos? Gracias. Un abrazo a todos. Sí, sí lo va a estar en yo espero que mañana o pasado ya esté disponible en el canal de YouTube de la Fundación. Y el artículo está disponible en internet, lo pueden, el que salió en el boletín de la Luisaña, lo pueden encontrar. Con fantástico. Y ese tiene fotos y todo. Y fuentes y todo. Muchas gracias. Excelente. Bueno, alguien tiene Camilo Rodríguez. Camilo, bueno, queremos ser muy respetuosos con la agenda del señor rector. Tenemos espacio hasta las 8 y, bueno, cualquier pregunta, bienvenida será en este espacio. Buenas noches. No, a mí me interesa un poquito la parte genealógica de Helt, donde hay que no he podido encontrar mucho de él. Solamente que Walter se casó con una señora Otero y poco más de eso. No, Walter, el que yo estoy hablando ahí, se casó con una alemana. Sí, debe ser un hijo, pues. Debe ser un hijo, sí, sí. Digamos, Adolfo, que fue el que vino, tuvo un hijo, como dije yo, que entiendo que, digamos, Adolfito. Pero es que hay dos Adolfos, creo. O sea, mejor dicho, ahí se cruzan los cables, pero, digamos, los personajes en lo que yo he escrito son Adolfo Helt, el alemán que vino, y Walter, que era su hijo, que vino en el 36. Y Walter se casó con una alemana. Pero Walter se quedó aquí, tuvo hijos, tuvo descendencia. Yo, como les conté, yo hablé con Walter por teléfono y yo sé, creo que uno de los hijos de Walter tenía un alto cargo como en la Mercedes-Benz o algo así. Y otros estaban como en Austria. Y cuando yo escribí eso, me escribieron de Austria y de otros lados, descendientes de Walter. Pero un hijo de Walter creo que era como un alto ejecutivo de la Mercedes o de la BMW aquí en Colombia. Muchas gracias. Camilo Rodríguez Uribe. Acabo de hablar, gracias. Ok. Johnny Jesús Guzmán. Adelante. Matías Gel. Bienvenido, Matías. Matías, está sin sonido. Bueno, Matías, parece que... Bueno. ¿Me escuchan? Perdón, ¿ahora sí? Sí. ¿Cómo están? Yo soy bisnieto también de Adolfo, hijo de Miguel, quien era hijo de Walter, ¿cierto? Hablamos de Walter Helt, entonces yo soy nieto de Walter Helt. Yo fui gerente general de Mercedes-Benz en Colombia durante 12 años. Ahora ya estoy aquí en el fondo. Esta foto que ustedes ven ahí en el fondo es la foto de la hacienda, Jesús del Río. Entonces muchos de los documentos los tengo. A la pregunta de genealogía, ¿ok? Existe una aplicación o una página mundial que se llama Family Search. Ahí está toda la genealogía de Adolfo Helt o de Walter Helt para atrás, ¿cierto? Y eso es un programa que se utiliza por miles y millones de personas a nivel mundial, y ahí pueden encontrar datos genealógicos de la familia Helt. Muchas gracias. 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 Matías, si usted tiene información que me pudiera suministrar, después me gustaría hablar con usted. De pronto,
Después Carlos Lindemeyer me puede dar su correo o algo y le escribo. Claro que sí, con mucho gusto. Ahora, gran parte de la información que yo tengo también precisamente viene de estos trabajos que usted mismo efectuó ahí para el Banco de la República y todo. Yo los recibí hace algunos años y fue muy interesante porque no necesariamente todo esto lo tenía yo o lo tenía a través de Walter y fue muy bueno recibirlos. Gracias por ese excelente trabajo que hizo. Yo pensaba algún día, bueno, por ahí hay una carta que tengo que algún día de pronto publicar. Lo que pasa es el tema ha sido tiempo, pero sí, debería volver a mirar esto. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, tres preguntitas más muy breves. Tenemos al señor Pierre Adolfo Hell para darle un espacio a la familia Hell. O cercanos, descendientes Hell. Bueno, muchas gracias por este espacio. De verdad ha sido muy enriquecedor. Matías, me place verte nuevamente. Una vez hablamos hace muchísimos años. Me place verte pues nuevamente. Bueno, quería aclararle una pregunta al señor Camilo. Hubo 3 hijos, básicamente Walter. Del lado de Adolfo Hell nació Adolfito Hell y Julio Hell, que fueron, digamos, los que generaron, digamos, el arraigo del apellido Hell más que todo en Barranquilla, porque Walter más que todo estuvo por el lado de Bogotá. Entonces, gran parte de los negocios que se manejaron en Barranquilla los manejaba Adolfito y Walter manejaba los del interior del país. Y esa era como la aclaración que le quería hacer a la pregunta que nos hacía Camilo. Y por otro lado, igual nosotros por el lado de la familia tenemos también un árbol genealógico, está hasta cierto año, como hasta el año 80 y algo. Estamos tratando de llevarlo al actual, porque obviamente la familia fue bastante grande. Pues el lado de Adolfito hubo 31 hijos, entonces de ahí hacia adelante yo creo que Walter en ese sentido fue un poquito más sobrio. pero entonces sí, nosotros estamos tratando de hacer el árbol genealógico, actualizarlo, mejor dicho. Así que cualquier información con mucho gusto le podemos suministrar hasta la fecha que lo tenemos disponible. Gracias. Y de antemano muchas gracias por toda la información. Fue muy enriquecedor para nosotros como descendientes directos de Adolfo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por último, no sé si el señor Johnny Jesús Guzmán Torres. Tiene el micrófono en silencio. Okay. Buenas noches, les hablo desde aquí del corregimiento de Campeche, solo para aclararle que don Adolfo Hell tuvo un hijo y vivió aquí en Campeche Atlántico. Se llamó Adolfo Hell Soto. Maravilloso, tuvo una gran hacienda agropecuaria de puro ganado y el cual le sirvió mucho a Campeche para su progreso en los años 40, 50 hasta los 60. Y aún viven descendientes de él, los hijos de Adolfo Hell Soto, aquí en Campeche. Gracias. Gracias. Bueno, y la hacienda de Jesús del Río, ya hay gente de aquí en Barranquilla que ha invertido en Jesús del Río, pues lo que fue Jesús del Río, y es una ganadería importante nuevamente. Bueno, señor rector, muy agradecido con este espacio en nombre de la Fundación Colombo Alemana de Barranquilla, agradeciendo también a la Universidad del Norte por su apoyo, usted en cabeza de la rectoría de esta importante institución, donde hay muchos de sus egresados acá en este espacio. Le agradecemos de verdad a todos los invitados especiales, personas que están fuera de Barranquilla y fuera del país, muy agradecidos. Estaremos publicando este espacio, esta sesión en nuestras redes sociales y muy agradecidos con ustedes. Señor rector, muchas gracias. Señor Carlos, ¿nos quiere dar un mensaje cerrando también a todos los invitados? Bueno, muchas gracias, Elkin, de
De nuevo, es siempre muy agradable tener la oportunidad de poder contarle a los colombianos, poder contarle al Caribe colombiano cómo contribuyeron los alemanes en el desarrollo de esta región y en el desarrollo del país. Para mí es una especial significación toda esta historia de don Adolfo Helt y de Walter Helt, porque conocí a muchos de los actores. Conocí al papá de Matías, trabajé con él en alguna de las juntas directivas del colegio Escalas, y con tu mamá en el colegio Escalas, así que todo esto es un tejido que lleva a que estas familias, así como en el pasado Helt estuvo trabajando con mi abuelo en la empresa, uno sigue ese enredo, sigue hacia adelante. Así que ha sido realmente un placer, de verdad, verlos a todos. Un abrazo muy especial. Adolfo, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, seguiremos ya en el próximo año haciendo nuestra campaña de contarle a los colombianos, contarle al Caribe colombiano cómo los alemanes contribuyeron al desarrollo de este país. Sí. Aventura que empezamos con la historia de Escata, terminó en un bello libro que publicó la Universidad del Norte, y bueno, así seguiremos progresando. Queremos trabajar un poco más sobre lo que fue la navegación sobre el río, así que ya les estaremos contando qué viene hacia el futuro. Señor Carlos, casualmente tenemos una estudiante de alemán de la Fundación Colombo-Alemana, Erika Angulo, que está en Estados Unidos, quien mandó un mensaje e indica que su abuelo Albert Tichen trabajó en la empresa Giesecke, y agradece acá al señor rector y bueno, no, un gran espacio, de verdad, muy agradecidos a todos. Y yo quería dar un mensaje. Yo soy bachiller del Colegio Alemán en los 90s y recuerdo haberle preguntado a mi papá, que es hijo de migrantes españoles que se conocieron en Barranquilla, y una vez le pregunté que de los emigrantes que llegaron en 1920, 30, en esa época, ¿quiénes eran los que, siendo él hijo de migrantes españoles, quiénes eran los que más le habían aportado al desarrollo en Colombia, a la ciudad de Barranquilla, en desarrollo industrial y ese tipo de cosas? Y sin dudarlo me dijo que los alemanes. Eso es un hecho. Mire, en la Segunda Guerra Mundial hubo varios perdedores. Perdieron los países del eje, pero el otro gran perdedor en la Segunda Guerra Mundial fue la ciudad de Barranquilla. Fue este país de Colombia. El gran desarrollo que tenía esta ciudad, el gran desarrollo de este país, se frenó horriblemente con los resultados de ese conflicto. Muchas gracias. Gracias a todos. Carlos, quisiera mencionar, yo después te doy el dato. El Banco de la República está publicando en este momento un libro que pues yo ahí algo contribuí para que se tradujera. Un historiador suizo publicó un libro de diario de un empresario alemán, Hans Sitters, que vivió aquí en Colombia como 10 años. Y es muy detallado. Vivió entre otros, vivió en Barranquilla un tiempo. Estaba metido en el negocio del café y en varias otras cosas. Valdría la pena invitar a este suizo a que hable sobre ese diario y sobre ese empresario. Bueno, si me dan los contactos, cuenta con eso de que así lo haremos, obviamente. Listo. Ok, perfecto. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Bueno, un abrazo y una buena noche. Muchas gracias. Schönen guten Abend.